¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, aunque tu cuerpo está agotado, el sueño no llega? El Salmo 4, versículo 8, nos ofrece una promesa que ha traído consuelo a incontables almas a lo largo de los siglos. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No son solo palabras para repetir al final del día, sino una verdad viva que revela que el descanso verdadero, ese que renueva cuerpo y alma, nace de una relación sincera con Dios. Hoy quiero invitarte a caminar conmigo a través de las Escrituras y descubrir cómo esa paz que tanto anhelamos por las noches está disponible para ti. Esa lucha silenciosa en la oscuridad, dando vueltas en la cama mientras el alma se inquieta, no es ajena a nuestro Señor. Él conoce cada pensamiento que nos quita el sueño, pero en ese mismo Salmo 4:8, Dios nos recuerda que es su presencia la que nos da seguridad. ¿Cómo entonces podemos abrazar esa paz que el mundo no puede ofrecer? La respuesta está en la palabra. Jesús, en Mateo 11, versículo 28, extiende una invitación sencilla pero poderosa. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Estas palabras no fueron pronunciadas solo para aquellos que atraviesan tempestades enormes, sino también para ti, que llevas el peso silencioso de preocupaciones cotidianas. ¿Cuántas veces intentamos llevar cargas que no nos corresponden? Nos inquietamos por el mañana, nos atormentamos por lo que escapa de nuestras manos, y en ese afán perdemos la paz que Dios ya ha provisto. Jesús nos llama a soltar, a confiar, a descansar en Él. No es un acto pasivo, sino una decisión diaria. Entregar nuestras cargas y aceptar su yugo, que es ligero. Piensa en aquel episodio tan revelador del Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. La tormenta arremetía, y mientras los discípulos eran dominados por el temor, Jesús dormía en calma. Lo despertaron llenos de ansiedad, y Él, con autoridad divina, reprendió al viento y al mar, trayendo paz inmediata. Después les hizo una pregunta que todavía resuena en nuestros corazones. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Esta escena nos deja dos lecciones preciosas. Primero, que Cristo tiene poder sobre toda tormenta, interna o externa. Y segundo, que muchas veces es nuestra falta de fe lo que nos impide experimentar la paz que ya está disponible. Cuando el desvelo te robe la quietud, recuerda que el mismo Jesús que calmó las aguas puede calmar tus pensamientos. Su paz no es momentánea, es una quietud profunda que se cultiva en la relación con Él. El apóstol Pablo, en Filipenses 4, versículos 6 y 7, nos entrega un consejo que no pierde vigencia. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hay algo transformador en la gratitud. Cuando decidimos agradecer, aunque todo parezca oscuro, nuestra perspectiva cambia. Y esa gratitud abre la puerta a la paz. Te animo a ponerlo en práctica esta misma noche. Antes de dormir, toma unos minutos para escribir 3 cosas por las que estés agradecido. No importa si parecen pequeñas, esa sonrisa inesperada, esa palabra de aliento, esa oración que se respondió en silencio. Con el tiempo, esta práctica sencilla comenzará a cambiar no solo tus noches, sino tu corazón entero. Dormirás con un alma más liviana y un espíritu más lleno de esperanza. Pero hay otra verdad que debemos abrazar. El descanso viene cuando confiamos plenamente en la soberanía de Dios. En Proverbios 3, versículos 5 y 6, se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón
y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No tenemos que tener todas las respuestas. Nuestro Padre, en su infinita sabiduría, está obrando incluso cuando no lo vemos. Saber esto transforma nuestras noches. Ya no tememos al silencio porque sabemos que Él vela por nosotros. David, el salmista, lo expresó con fe inquebrantable en el Salmo 3, versículo 5. Me acuesto y duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. Él sabía lo que era ser perseguido, vivir en peligro, sentir el peso de la responsabilidad. Y aún así descansaba. No porque no hubiera problemas, sino porque su confianza estaba puesta en el Dios que nunca duerme. Hoy, esa misma paz está disponible para ti. ¿Estás dispuesto a recibirla? En los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando el peso del día parece insoportable y la noche se acerca como una sombra, podemos mirar al ejemplo de David y entregarle nuestras angustias al Señor. Él es nuestro refugio seguro, nuestra fortaleza inquebrantable. No debemos olvidar que la paz verdadera no nace de nuestros esfuerzos, sino que es un regalo del cielo, un obsequio divino que Dios concede a quienes lo buscan con sinceridad. En Isaías 26, versículo 3, la palabra nos asegura: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué hermoso recordatorio para enfocar nuestra mente en el Señor, especialmente al llegar la noche. Una manera sencilla de hacerlo es meditando en su palabra. Tal vez quieras escoger un pasaje que hable sobre su paz y protección, como el Salmo 91, versículos 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor: refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Deja que estas palabras encuentren eco en tu interior mientras te preparas para dormir. Permite que su verdad llene tu mente, que su presencia calme tu espíritu. Además, preparar un ambiente de serenidad en nuestro hogar también puede abrir la puerta a un descanso reparador. Recordemos que en 1 Samuel 16, versículo 23, se nos cuenta que David tocaba el arpa para aliviar el espíritu perturbado del rey Saúl. Así también nosotros podemos recurrir a la música suave, a himnos que eleven nuestro corazón hacia Dios antes de cerrar los ojos. Apagar luces fuertes, dejar a un lado distracciones y procurar un espacio tranquilo puede marcar una diferencia significativa en nuestra noche. Cada vez que cae el sol, se nos presenta una nueva oportunidad para confiar en el Señor, para dejar en sus manos nuestras cargas y recibir su paz. No importa cuán duro haya sido el día, en su abrazo siempre hay descanso. Desde el principio, el descanso fue concebido como un regalo, no como una pausa sin propósito, sino como una expresión del amor de Dios por sus hijos. En Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, la Escritura nos dice que Dios, luego de terminar su obra creadora, descansó en el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Este acto divino nos revela que el descanso va más allá de una necesidad física. Es una bendición sagrada que merece nuestra atención. Al ignorar este principio, nos privamos de renovar nuestras fuerzas y, aún más grave, de acercarnos al corazón de Dios. La vida moderna, con su ritmo agitado, nos quiere convencer de que solo a través del esfuerzo constante alcanzaremos lo que anhelamos. Pero la Biblia nos invita a hacer una pausa. En Éxodo 28, versículo 10, leemos: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de descanso para el Señor tu Dios. Tal vez no todos guardamos el mismo día, pero el llamado sigue siendo vigente: apartar un tiempo para renovar cuerpo,
alma y espíritu ante su presencia. El descanso es también una oportunidad preciosa para fortalecer nuestra comunión con Dios. En el Salmo 127, versículo 2, encontramos esta verdad que consuela. Es inútil que ustedes se levanten temprano y se acuesten tarde y que coman el pan de afanes, porque a su amado Dios le da el sueño. Este mensaje es claro. El descanso auténtico no depende de nuestro esfuerzo, sino de nuestra confianza en el Señor. Si permitimos que la preocupación nos domine, el descanso se nos escapa. Pero si aprendemos a soltar el control y a confiar, encontraremos paz, y con ella el reposo que tanto anhelamos. Aún Jesús, nuestro Salvador, comprendía el valor del descanso. A pesar de la multitud que lo seguía y la intensidad de su ministerio, Él sabía cuándo era necesario retirarse. En Marcos capítulo 6, versículo 31, les dijo a sus discípulos: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Si el Hijo de Dios hizo una pausa para recobrar fuerzas, ¿cuánto más necesitamos hacerlo nosotros? Alejarnos de la rutina, dejar a un lado las preocupaciones y buscar momentos de silencio junto al Padre es vital para nuestra salud espiritual y emocional. En esos tiempos de quietud, también se agudiza nuestro oído para escuchar su voz. El profeta Elías, después de una larga jornada de lucha y desesperanza, fue llevado por Dios a un monte. En 1 Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12, leemos que Dios no se manifestó en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave murmullo. Así es como el Señor muchas veces nos habla, no en el ruido de la vida, sino en la calma. Pero si estamos demasiado ocupados, si no nos detenemos, su voz puede pasarnos desapercibida. Por eso, debemos crear espacios donde el alma pueda aquietarse y oír con claridad. Descuidar el descanso no solo afecta nuestra comunión con Dios, sino también nuestra salud. El cansancio extremo, la ansiedad y el estrés nos debilitan por dentro y por fuera. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo nos ofrece una poderosa medicina. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración sincera, acompañada de gratitud, abre las puertas del descanso verdadero. Nos libera del temor, nos reconecta con el propósito y nos lleva a encontrar cada noche la paz que solo Dios puede dar. Un hábito que puede transformar nuestra manera de descansar es cultivar una rutina nocturna centrada en el Señor. Así como prestamos atención a lo que comemos o al ejercicio físico para cuidar el cuerpo, también debemos cuidar con esmero las horas de descanso, buscando no solo recuperar fuerzas, sino encontrar reposo para el alma. Hay prácticas sencillas, pero profundamente espirituales, que nos ayudan a prepararnos antes de dormir. Leer un pasaje de la palabra, dejar que una melodía de alabanza nos acompañe en silencio, escribir en un diario las bendiciones del día, o simplemente cerrar los ojos y hablar con nuestro Padre Celestial, contándole nuestras cargas y temores. No subestimes el poder de estos momentos. Son como semillas de paz que, al caer en tierra buena, producen frutos de serenidad y renovación. Porque descansar no es simplemente apagar el cuerpo, es también recordarle al alma que no está sola. En Mateo 11, versículos 28 al 30, Jesús nos dice con una ternura inigualable: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana.
¡Qué promesa tan poderosa! ¿Cuántas veces tratamos de caminar solos con cargas que nos aplastan, sin recordar que el Maestro nos está invitando a caminar junto a Él? Cuando aceptamos su invitación, cuando dejamos que su amor sostenga nuestras debilidades, el descanso se convierte en un regalo celestial. Dormir ya no es solo una necesidad física, sino un acto de fe. El rey David lo expresó de forma sencilla, pero profunda, en el Salmo 3, versículo 5. Me acuesto y duermo, y vuelvo a despertar, porque el Señor me sostiene. Cada noche que cerramos los ojos y cada mañana en que despertamos son una muestra de la fidelidad de Dios. Y cuando comprendemos eso, el descanso deja de ser una pausa y se convierte en un altar donde renovamos nuestra confianza. Isaías 40, versículo 31, nos habla de lo que sucede cuando aprendemos a esperar en Él. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La verdadera renovación no nace solo del sueño profundo, sino del descanso que ofrece el Espíritu cuando el corazón se entrega por completo al cuidado divino. Soltar las preocupaciones y permitir que Dios las tome no es señal de debilidad, sino de obediencia y sabiduría. En realidad, es una forma de proclamar: Señor, confío en ti más que en mi propio entendimiento. El Salmo 46, versículo 10, nos invita a esa quietud sagrada. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. ¡Qué hermoso recordatorio! Cada noche al bajar el ritmo podemos detenernos y decirle al Señor: aquí estoy, confiando en ti, descansando en ti. No importa cuántas cosas hayan sucedido durante el día, ni cuántas más haya por venir. En su presencia hay reposo. La pregunta es: ¿confiamos lo suficiente como para soltar todo y recibir ese descanso que solo Él puede ofrecer? Porque el descanso que viene del cielo no solo restaura el cuerpo, sino que nutre el alma y fortalece nuestro vínculo con el Creador. Las promesas que encontramos en la Escritura son como lámparas que iluminan nuestras noches. En el Salmo 121, versículos 3 y 4 está escrito: no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el protector de Israel. ¡Qué verdad tan profunda! Cuando cerramos los ojos, Dios permanece despierto. Él vela por sus hijos con amor incansable. Por eso no hay razón para temer. Incluso el acto de dormir es una lección de dependencia. A veces creemos que todo depende de nuestra capacidad o de nuestro esfuerzo. Pero Jesús nos recuerda en Mateo 6, versículos 25 y 26. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Cuando dejamos de lado la ansiedad, el alma se aligera. Cuando descansamos en su provisión, el cuerpo y el espíritu se renuevan. La ansiedad y el insomnio a menudo se alimentan mutuamente. Nuestros pensamientos corren sin freno, preocupados por lo que no podemos controlar. Pero en 1 de Pedro 5, versículo 7, el Señor nos da una salida clara. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. No lo dice como una opción, sino como una invitación a confiar. Podemos acercarnos a Él cada noche, abrirle nuestro corazón, entregarle cada temor, cada pensamiento inquieto. Y cuando lo hacemos, su paz empieza a llenar cada rincón del alma. El descanso se convierte entonces en un refugio, en un lugar sagrado, donde el Espíritu de Dios obra en nosotros mientras dormimos. Y en medio de todo, no olvidemos
la gratitud. Es fácil enfocarse en lo que aún falta, pero cuando contamos nuestras bendiciones, nuestra perspectiva cambia. En Primera de Tesalonicenses 5, versículos 16 al 18, Pablo nos exhorta: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Esa gratitud, cultivada incluso en el silencio de la noche, es el terreno fértil donde florece la paz. Porque el corazón agradecido no se acuesta con ansiedad, sino con la certeza de que Dios ha sido bueno, es bueno y seguirá siéndolo mañana. La gratitud tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva y abrir la puerta a una paz que va más allá de lo que el mundo puede ofrecer. Cuando cada noche, antes de cerrar los ojos, nos detenemos un momento para darle gracias a Dios por 3 bendiciones, grandes o pequeñas, algo se transforma en lo profundo de nuestro ser. Tal vez fue una oración contestada o un instante de alegría en medio del día. Al hacerlo, desplazamos la ansiedad y damos espacio a la presencia de aquel que es el príncipe de paz. El sueño, querido hermano, no es solo un descanso físico, es también un símbolo de esa promesa gloriosa de reposo eterno que el Señor tiene preparada para quienes lo aman. Como dice la palabra en Hebreos 4, versículos 9 y 10, por tanto, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque todo el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esta esperanza no es para el futuro solamente. Podemos empezar a gustarla hoy, cuando descansamos con la certeza de que Dios es nuestro refugio y que en Él encontramos verdadera paz. Una de las bendiciones que el Señor nos ha dado para hallar descanso es la alabanza. El salmista lo expresó de manera preciosa en el Salmo 42, versículo 8. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Hay algo en la música de adoración que aquieta el alma, que nos recuerda que Dios es grande y digno de confianza. Al llenar nuestro oído con alabanzas antes de dormir, permitimos que su presencia disipe las sombras y prepare nuestro corazón para un sueño reparador. Pero también podemos meditar en la palabra del Señor. En Josué 1, versículo 8 se nos exhorta: recita siempre este libro de la ley y medita en él de día y de noche. Así prosperarás y tendrás éxito. No hay mejor manera de cerrar el día que leyendo un pasaje de la Escritura, reflexionando en sus verdades y permitiendo que una promesa de Dios se repita en nuestra mente como una melodía de paz. Descansar bien no solo renueva nuestro cuerpo, también nos capacita para servir con alegría al día siguiente. Cuando el cuerpo está agotado, también lo está el ánimo. Pero cuando dormimos bajo el amparo de Dios, nuestras fuerzas se restauran. En Isaías 40, versículos 29 al 31, encontramos este consuelo: Él da fuerzas al cansado, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas. Hermano, hermana, si hoy te sientes débil, si tu carga es pesada, recuerda que el Señor tiene nuevas fuerzas para ti. El descanso, cuando es ofrecido a Dios, se convierte en un acto de adoración. El Salmo 46, versículo 10 dice: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Al rendirnos cada noche, al dejar de pelear contra las preocupaciones y los afanes, estamos confesando que no somos nosotros quienes sostenemos el mundo, sino Él. La noche se convierte en un altar donde depositamos nuestras cargas y reconocemos su soberanía. Si el sueño tarda en venir, no te inquietes. Recuerda sus promesas, levanta una oración, medita en su palabra y permite que la paz de Cristo envuelva tu ser. El descanso que viene de Dios no solo restaura el cuerpo,
transforma el alma. Como Jesús prometió en Juan 14, versículo 27, la paz les dejo, mi paz les doy, no se angustien ni se acobarden. Esta paz no depende de circunstancias externas. Es un regalo divino, eterno, constante. Cuando confiamos en Él, incluso en la incertidumbre, podemos dormir tranquilos sabiendo que Él tiene un plan. En Jeremías 29, versículo 11, el Señor declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. No sabemos lo que traerá el mañana, pero sabemos quién lo sostiene. Uno de los mayores obstáculos para el descanso es la preocupación. Jesús lo dijo claramente en Mateo 6, versículo 34. No se preocupen por el mañana, basta con cada día su propio mal. Qué alivio es recordar que no estamos solos, que Dios va delante de nosotros, abriendo camino. Las preocupaciones no resuelven nada, pero la confianza en Dios lo cambia todo. En la calma de la noche, cuando todo calla, podemos escuchar con mayor claridad la voz de aquel que nos creó. En Isaías 30, versículo 15, encontramos una verdad que necesitamos redescubrir. En la calma y la confianza está su salvación. Es cuando nos rendimos, cuando dejamos de luchar y esperamos en Él, que encontramos la fuerza para enfrentar cualquier batalla. El Salmo 91, versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Antes de dormir, recítalo, créelo, decláralo. Dios es tu refugio, tu guardián, tu seguridad. No hay sombra más segura que la suya. Pero aún más allá del descanso físico, Dios quiere hablarte incluso mientras duermes. En Hechos 2, versículo 17, leemos: sus jóvenes verán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Sí, incluso en el sueño Dios ministra a su pueblo. Entrégale tus noches y Él llenará tu alma de dirección y propósito. El Salmo 37, versículo 7, nos invita a una rendición confiada. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. A veces no entendemos por qué no llegan las respuestas, pero Dios no obra según nuestro reloj. Su tiempo es perfecto. Cuando aprendemos a esperar sin ansiedad, el descanso viene como un río sereno que fluye desde su trono. Finalmente, Dios también nos llama a ser sabios con nuestro tiempo. En Eclesiastés 3, versículo 1, se nos recuerda: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El insomnio muchas veces es fruto de un desorden interno. Aprender a establecer límites, a decir no a lo innecesario, a honrar el tiempo de reposo, es parte de una vida en equilibrio. No es solo dormir, es obedecer, porque quien descansa en Dios vive en plenitud. También debemos recordar que nuestro cuerpo no es simplemente una estructura física, sino un santuario sagrado donde mora el Espíritu Santo. Así lo afirma la palabra en 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Esta verdad nos recuerda que cuidar de nuestra salud no es un asunto superficial, sino una expresión de reverencia al Creador. Una vida con hábitos sanos, una alimentación consciente, la práctica del ejercicio y un descanso adecuado son maneras de honrar al Señor con nuestra existencia. El descanso, hermanos y hermanas, no es un lujo, sino una necesidad bendecida. Cuando descansamos, no solo nos renovamos, sino que nos volvemos más capaces de amar, de servir y de caminar en el llamado de Dios. La Escritura en Gálatas 6, 9 nos dice: no nos cansemos de hacer el bien,
porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Una mente y un cuerpo agotados pierden fácilmente el rumbo. Pero cuando aprendemos a descansar con intención, renovamos nuestra pasión y nuestra entrega. Dios desea que confiemos en Él en cada área de nuestra vida, incluso en la necesidad del reposo. Como dice el Salmo 55, versículo 22, entrega tus cargas al Señor y Él te sostendrá. Jamás permitirá que el justo caiga. Cada anochecer es una oportunidad para poner nuestras preocupaciones en manos del Señor, para soltar el peso que llevamos y hallar descanso, no solo para el cuerpo, sino también para el alma. El descanso es un acto de fe, un reconocimiento humilde de que no tenemos el control de todo y que nuestro Padre Celestial vela por nosotros. No es simplemente cerrar los ojos, sino abrir el corazón a la paz divina. Aunque el día haya sido duro y las preocupaciones muchas, hay una decisión que puedes tomar: confiar en Dios y reposar en su fidelidad. Y cuando el sueño se hace esquivo, cuando el alma está inquieta, haz una pausa. En vez de preocuparte, ora. En lugar de caer en la ansiedad, agradece. No des más vueltas en la cama, abre tu Biblia y medita en las promesas eternas. Dios quiere envolverte en su amor, en su protección, en su verdad, y cuando te rindes a Él, experimentarás un descanso que sobrepasa lo natural, porque en sus brazos hay seguridad. El reposo que Él nos ofrece no es solamente físico, sino un llamado a vivir, confiando plenamente en su dirección. En Mateo 11, versículos 28 al 30, el Señor nos hace una invitación que nunca pierde su poder. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Esta promesa es un refugio en medio del ruido del mundo. Nos recuerda que no caminamos solos, que no debemos cargar la vida con nuestras propias fuerzas, sino que tenemos un Salvador dispuesto a sostenernos. La paz, esa que buscamos a diario, está disponible para quienes se acercan a Dios con confianza. Filipenses 4, versículos 6 y 7, lo dice con claridad: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No se trata de evitar los problemas, sino de elegir descansar en quien tiene poder sobre ellos. Descansar también es una manera de afirmar nuestra fe. Hebreos 4, versículos 9 al 11, nos habla de un descanso reservado para los hijos de Dios. Por tanto, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque todo el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Este llamado nos recuerda que el descanso no llega por la autosuficiencia, sino por la rendición. Uno de los mayores enemigos del descanso verdadero es el temor. Nos preocupamos por lo que vendrá, por nuestras finanzas, por nuestras familias, pero el Señor nos invita a cambiar ese temor por fe. Isaías 41, versículo 10, es una promesa que ha sostenido a millones de corazones. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Cuando esta palabra habita en nosotros, el miedo se desvanece y el alma encuentra refugio. Descansar también es un acto de humildad. A veces creemos que todo depende de nuestro esfuerzo, que si nos detenemos, las cosas caerán por su propio peso. Pero el Señor nos enseña otro camino,
en 1 Pedro 5, versículos 6 y 7. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Entregarle nuestras preocupaciones no es señal de debilidad, sino de profunda confianza en quien nunca falla. Es aceptar con humildad y reverencia que Dios tiene el control absoluto y que sus caminos son siempre perfectos, aunque no los comprendamos del todo. Más allá del simple reposo del cuerpo, el Señor nos invita a encontrar descanso en su presencia a través de la oración sincera y la meditación en su palabra. El Salmo 46, versículo 10, nos habla con claridad: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. En este mundo saturado de ruidos y distracciones, buscamos respuestas en todas partes, pero es en el silencio reverente donde su voz se deja oír con nitidez. Tomarnos un momento cada día para estar con Él, para abrir la Biblia y hablarle como a un padre, renueva nuestras fuerzas y nos llena de su paz. Otro pilar esencial del descanso verdadero es el perdón. A menudo, nuestras noches de insomnio no tienen que ver con el cansancio físico, sino con las cargas emocionales que llevamos dentro. Heridas del pasado, resentimientos guardados, palabras que no sanaron. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32 nos exhorta con ternura y firmeza: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Aprender a perdonar, a dejar ir lo que nos lastima, es abrir la puerta a un descanso profundo que sana el alma y el cuerpo. La gratitud también juega un papel esencial en este camino. Cuando decidimos enfocar nuestros pensamientos en lo que tenemos, en las bendiciones que el cielo nos ha derramado, en lugar de las preocupaciones que nos rodean, ocurre un milagro: el corazón se serena. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 16 al 18, leemos: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Ser agradecidos nos recuerda que Dios ha sido bueno, que sigue siendo fiel y que no ha dejado de obrar a nuestro favor. Él nos ha prometido paz, nos ha ofrecido descanso, pero es nuestra responsabilidad abrir el corazón y recibirlo. El Salmo 37, versículo 7 nos aconseja: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. En nuestro deseo por resultados inmediatos, olvidamos que Dios trabaja en tiempos eternos. Cada noche es una nueva oportunidad para ejercitar nuestra fe. No importa cuán difícil haya sido el día, podemos entregar nuestras cargas y aceptar la paz que solo Él puede dar. En Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23 se nos recuerda: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. ¡Qué esperanza tan hermosa! Cada amanecer es un testimonio vivo de que Dios no se ha olvidado de nosotros. La próxima vez que no puedas dormir, no te inquietes. Ora, no te angusties, da gracias, no temas, confía, porque en Cristo encontramos un descanso que este mundo jamás podrá ofrecer. Una paz que no se explica, pero que se siente. Una seguridad que no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor, sino de aquel que reina por encima de todo. Descansar en Dios no es una opción entre muchas, es una necesidad urgente para el alma cansada. Es aprender a soltar el control, a confiar en su soberanía y vivir con la certeza de que Él nos cuida con ternura. Y cuando finalmente
aprendemos a reposar en su amor inagotable, descubrimos que no solo dormimos mejor, sino que vivimos con más gozo, con propósito y con paz. En sus brazos siempre hay descanso. Ese descanso es un acto de fe, una forma de caminar en obediencia. Cuando elegimos confiar plenamente en Él, alcanzamos una paz que no depende de si las cosas marchan bien o mal. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesús nos dice: en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¡Qué declaración tan poderosa! No estamos solos en nuestras batallas. Aquel que venció al mundo camina a nuestro lado. Cada día nos trae sus propias pruebas, pero Dios nos ofrece la posibilidad de rendir todo en sus manos y encontrar reposo en su soberanía. El Salmo 55, versículo 22 lo afirma: entrega tus cargas al Señor y Él te sostendrá. Jamás permitirá que el justo caiga. ¡Qué bendición saber que no fuimos diseñados para llevar solos el peso de nuestras preocupaciones! Él está listo para sostenernos, pero necesitamos la valentía de soltar aquello que nos agobia. Uno de los grandes enemigos del descanso es la ansiedad por el mañana. Nos preguntamos qué será de nuestras familias, nuestros sueños, nuestro porvenir. Pero el libro de Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 nos da una dirección clara. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Dios ya conoce el mañana, y si Él lo conoce, nosotros podemos dejar de temerlo. Podemos aprender a vivir confiando, no controlando. Y eso nos lleva a otro punto: vivir el presente. En Mateo capítulo 6, versículo 34, Jesús nos enseña: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Preocuparse por lo que aún no ha llegado es robarle paz al hoy. El Señor quiere que aprendamos a confiar en su provisión, a agradecer por lo que ya hemos recibido y a caminar con fe día tras día. Y no olvidemos que también somos llamados a cuidar el cuerpo que nos ha sido dado. En 1 de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, leemos: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Eso significa que dormir bien, alimentarnos con sabiduría y cuidar nuestra salud no es un lujo, es una forma de obedecer y de honrar al Señor. El descanso físico renueva nuestras fuerzas para continuar. Isaías capítulo 40, versículos del 29 al 31 declara: Él da fuerzas al cansado y aumenta el poder del que no tiene fuerzas. Aun los jóvenes se cansan, se fatigan y tropiezan, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. El Señor sabe que nuestras fuerzas son limitadas. Por eso, cuando nos volvemos a Él, cuando decidimos confiar, Él se encarga de renovarnos para cada nuevo día. Hay momentos en la vida en que sentimos que todo depende de nosotros, que si no tomamos el control, todo se desmorona. Pero ¿cuántas veces al intentar controlarlo todo terminamos agotados, sin paz? El Salmo 46, versículo 10, nos ofrece una respuesta clara: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. ¡Qué llamado tan poderoso! A veces, lo más sabio que podemos hacer no es actuar, sino detenernos, respirar y reconocer que el Señor tiene el control. No necesitamos tener todas las respuestas, ni solucionar cada dificultad en el instante. Nuestro Dios está obrando, incluso cuando nuestros ojos no lo ven. Y es en esa quietud donde aprendemos a escuchar su voz. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículos 11 y 12,
vemos cómo Dios se reveló a Elías de una forma que nadie esperaba. Primero vino el viento, después un terremoto, luego un fuego. Pero el Señor no estaba en nada de eso. Y entonces vino un susurro suave. Así es como muchas veces Dios nos habla, no en el ruido del mundo, sino en el silencio del alma. Aprender a descansar no significa ser pasivos, sino confiar plenamente en que incluso en nuestra aparente inactividad, Él sigue trabajando. Romanos 8:28 nos lo confirma. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados según su propósito. No todo tendrá sentido en el momento, pero podemos estar seguros de que nuestro Padre está entrelazando cada detalle con propósito eterno. Esta confianza nos regala descanso sin temor. Y cuando descansamos así, también estamos expresando gratitud. En 1 Tesalonicenses 5, versículos 16 al 18, se nos exhorta: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Te has detenido alguna noche a agradecer antes de dormir? Ese sencillo acto puede cambiar tu manera de descansar. En vez de repasar lo que falta, agradece lo que tienes y recuerda que Él ha sido fiel. El descanso entonces se convierte en una forma de relación con nuestro Dios. David lo dijo con confianza en el Salmo 3, versículo 5. Me acuesto y duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. No importa cuán difícil haya sido tu día, puedes acostarte sabiendo que el Señor te guarda y que su misericordia te recibirá al amanecer. Descansar en Dios es más que dormir bien. Es vivir confiando, soltando, agradeciendo, dependiendo. La próxima vez que el insomnio o la preocupación intenten robarte la calma, recuerda que no estás solo. Dios está contigo. Él tiene el control. Y en su presencia siempre hallarás descanso. Descansar en Dios es una declaración de fe, un reflejo de nuestra confianza en su amor y en su autoridad. Vivimos en un mundo que nos empuja al límite, al estrés, a la prisa, pero el alma encuentra alivio en el Señor. El Salmo 62, versículos 1 y 2 nos lo recuerda. Solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y jamás sabré de caer. Ese es el verdadero descanso, no el que depende de lo externo, sino el que nace de saber que Él es nuestro refugio firme. Muchas veces, la falta de descanso revela una batalla en nuestro interior, un deseo de tenerlo todo bajo control, pero Jesús nos llama a otro camino. En Mateo 11, versículos 28 al 30 nos dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Esa no es solo una promesa, es una invitación amorosa. Rinde tus cargas ante el Señor. Deja que Él las lleve contigo, y si aún dudas, Hebreos 4, versículo 3 nos lo afirma. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo. El descanso verdadero no nace del control, sino de la fe, de confiar profundamente que en cada rincón de nuestra vida Él sigue siendo Dios. Uno de los grandes ladrones de paz en nuestra vida es el temor, ese enemigo silencioso que se esconde detrás de las preocupaciones diarias, la salud, el dinero, la familia, el futuro. Pero la palabra de Dios en Isaías 41, versículo 10, nos ofrece una promesa que ilumina nuestras noches más oscuras. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa.
Estas palabras no son simples consuelos, son un ancla firme para el alma. Porque cuando aprendemos a depositar nuestras inquietudes en las manos del Señor, descubrimos que ese descanso que tanto anhela nuestro corazón no es una ilusión, sino una realidad que fluye de su presencia. Y es en ese descanso donde nuestras fuerzas se renuevan. Isaías capítulo 40 versículos 29 al 31 nos recuerda algo que nunca debemos olvidar. Él da fuerzas al cansado y aumenta el poder del que no tiene fuerzas. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y tropiezan, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. ¡Qué verdad tan poderosa! Dios no nos deja a merced del agotamiento. Él nos restaura cada vez que venimos a Él con un corazón confiado. No se trata solo de descansar el cuerpo, también se trata de hallar reposo para el alma. Y ese lugar se encuentra bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 91, versículos 1 y 2, nos ofrece esta imagen de abrigo y refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. En tiempos de angustia, cuando todo parece desmoronarse, su presencia es nuestra morada segura. Allí, en la oración sincera, en la lectura de su palabra, en la alabanza que brota incluso en medio del dolor, el alma encuentra consuelo. La oración no es solo un recurso, es un puente hacia la paz. En Filipenses 4, versículos 6 y 7, se nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta del poder de estas palabras? Cuando oramos y damos gracias, incluso sin ver aún la respuesta, algo ocurre. La ansiedad se desvanece, la paz entra, y esa paz nos permite descansar verdaderamente. Cuando descansamos en Dios, también cultivamos una relación más profunda con Él, porque en el silencio, en la quietud, se escucha mejor su voz. Salmo 46, versículo 10, dice: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Qué difícil es detenerse en un mundo que nos empuja a correr, pero cuando lo hacemos, cuando elegimos esa pausa sagrada, Dios nos habla al corazón, nos guía, nos consuela, nos renueva. También es en el descanso donde aprendemos humildad. La primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7 dice: humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Qué mayor acto de fe que reconocer que no podemos solos, que necesitamos a Dios, no como último recurso, sino como la fuente de todo? Cuando dejamos de sostenernos por nuestras propias fuerzas y nos rendimos ante Él, descubrimos un descanso que no se encuentra en ningún otro lugar. Este descanso también nos abre la puerta a la gratitud, porque cuando aprendemos a dar gracias en todo, incluso en lo difícil, la perspectiva cambia. En 1 Tesalonicenses 5, versículos 16 al 18, leemos: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud no niega el dolor, pero lo transforma. Nos enseña a ver la mano de Dios en medio de todo. Y eso produce un descanso profundo, un contentamiento duradero. Pero no olvides esto: el descanso es también una muestra de confianza. En el Salmo 3, versículo 5, David declara: me acuesto y duermo y vuelvo a despertar, porque el Señor me sostiene. Qué bello testimonio, dormir sabiendo que Dios vela por ti, que su amor no duerme, que su fidelidad te acompaña cada noche.
No importa qué haya pasado en tu día, puedes descansar con la certeza de que su misericordia se renueva cada mañana, porque ese es su llamado: vivir no en la angustia, sino en el descanso. Un descanso que toca no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Es en esa quietud donde el gozo florece, donde la paz se establece, donde el propósito cobra sentido. Y cuando llegue la noche, cuando el insomnio quiera hacerse dueño de tus pensamientos, recuerda quién es tu refugio. Ora, medita, declara sus promesas y deja que su presencia te envuelva, porque solo en Él encontrarás un descanso que el mundo no puede ofrecer, una paz que trasciende, una seguridad que no se agota. Descansar en Dios no es un hábito nocturno, es una forma de vivir, una decisión diaria de confiar, de soltar, de recibir. Y cuando eso ocurre, no solo descansamos mejor, vivimos mejor, caminamos con certeza, porque en Dios nuestro descanso es eterno. Como dice Hebreos 4, versículos 9 y 10. Por tanto, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque todo el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Aprendamos a entrar en ese reposo. Allí nos espera la paz que tanto anhelamos. En Isaías 26, 3 está escrito: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No se trata de una paz pasajera ni frágil como la que ofrece el mundo, sino de un refugio seguro, un sosiego profundo que nace del encuentro íntimo con nuestro Señor. Esa paz viene cuando decidimos fijar nuestros pensamientos en su fidelidad y no en nuestras ansiedades. Es ahí cuando apartamos los ojos del temor y los volvemos hacia su promesa, que nuestra mente y corazón quedan resguardados. El descanso que ofrece Dios también nos recuerda una verdad que a veces olvidamos. No fuimos creados para sostenerlo todo por nuestras propias fuerzas. En Salmos 127, 1 y 2, la palabra dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. ¿Cuántas veces nos creemos autosuficientes, como si la bendición dependiera de cuán duro trabajamos? Pero el Señor nos enseña que el verdadero éxito, la verdadera provisión, vienen de su mano amorosa. Descansar en Dios es rendirle nuestras cargas y abrazar con humildad su voluntad, que siempre es mejor que la nuestra. En Mateo 6, 25 al 27, Jesús nos enseña: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Qué claro lo dice el Señor: nuestras preocupaciones no suman vida, solo nos restan paz. Cuando confiamos de verdad en su fidelidad, podemos respirar hondo y soltar la ansiedad. Dios no actúa según nuestro reloj. En Eclesiastés 3:11 encontramos esta joya: Dios todo lo hizo hermoso en su momento y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Nuestra impaciencia nos roba el gozo, pero cuando descansamos en el tiempo de Dios, hallamos serenidad. Y no olvidemos la gratitud, esa llave que abre la puerta al descanso del alma. En Colosenses 3:15 se nos exhorta:
Que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Un corazón agradecido es como un campo fértil donde florece la paz. Cuando nos enfocamos en lo que Dios ya ha hecho, en vez de lo que nos falta, hallamos reposo. El Señor también nos invita a descansar mediante la oración. En 1 Pedro 5:7 está la promesa: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Hablar con Dios no es solo una práctica espiritual, es un alivio para el alma cansada. En su presencia las cargas se hacen más livianas. Pero no pensemos que el enemigo se queda quieto. Él busca robarnos el descanso, sembrando inquietud, temor, dudas. Por eso Efesios 6:11 nos dice: póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Y una de esas armaduras es la confianza plena en la palabra. El descanso no nos debilita, nos fortalece para el combate espiritual. En Lamentaciones 3, 22 y 23 leemos: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. ¡Qué promesa tan hermosa! Cada día es una nueva oportunidad para descubrir su cuidado. Y Jesús mismo, nuestro Salvador, entendía la importancia del descanso. En Marcos 6:31 les dice a sus discípulos: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. No solo el cuerpo, también el espíritu necesita reposo. Y ese descanso viene cuando nos apartamos del ruido y buscamos el rostro de Dios. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dice a Pablo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué alivio saber que no tenemos que cargar con todo. Su gracia nos basta. Cuando te sientas al límite, agotado, recuerda que Dios ha preparado un descanso que no es simplemente una pausa, sino una renovación profunda del alma. Es en su amor donde las fuerzas se restauran y la fe se levanta. En Éxodo 33:14 Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es su presencia y no nuestras circunstancias la que trae reposo verdadero. En Salmo 23, 1 al 3 leemos: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas. Él no solo provee, también restaura. En Mateo 6, 31 al 33, Jesús declara: así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, todo lo demás encuentra su sitio. El temor por el futuro también interfiere con el descanso. Pero en Jeremías 29:11, Dios afirma: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si de verdad creemos que Él tiene el control, podemos vivir sin miedo. Y finalmente, en Salmo 55:22 se nos recuerda: entrega tus cargas al Señor y Él te sostendrá. Jamás permitirá que el justo caiga. Allí está la clave: deposita tu vida en sus manos y descansa, porque en Él el descanso no es solo un alivio, es una promesa cumplida. La oración, queridos hermanos y hermanas, no es simplemente un recurso para obtener lo que deseamos, sino un acto profundo de entrega en el que colocamos nuestras cargas en las manos de nuestro Padre Celestial. Cada vez que oramos le estamos diciendo al Señor: confío en ti más que en mis fuerzas, más que en mis planes, más que en mi lógica. Y cuando hacemos eso, le abrimos el corazón a su poder,
que es mucho más grande que cualquier obstáculo que se levante en nuestro camino. Hay otra dimensión del descanso que viene al aprender a seguir la guía del Señor en cada paso que damos. La palabra en Proverbios 3, versículos 5 y 6 nos exhorta: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Qué verdad tan poderosa. La razón por la que muchas veces nos sentimos agotados, angustiados y sin rumbo es porque tratamos de hacerlo todo a nuestra manera, según nuestros propios pensamientos. Pero cuando entregamos nuestros caminos al Señor, Él se encarga de abrir las puertas correctas, de mostrarnos la dirección que más nos conviene. Descansar en Dios es también recordar que nunca estamos solos. En Isaías 41:13, Dios nos promete: porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. ¿No es maravilloso? Aún en los momentos más oscuros, cuando sentimos que no tenemos fuerza para seguir, Dios nos toma de la mano y nos susurra: estoy contigo. Esa certeza, esa compañía divina es lo que nos permite soltar el miedo, la ansiedad y vivir con la paz que solo Él puede dar. El descanso que viene de Dios no es solo físico, es una renovación de nuestra mente y de nuestro espíritu. En Romanos 12, versículo 2, se nos recuerda: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Al sumergirnos en las Escrituras, al llenar nuestro corazón con la verdad de Dios, nuestra visión del mundo cambia, nuestras emociones se estabilizan y nuestro interior se llena de paz. Pero no olvidemos que el descanso en Dios también es un acto de fe. En Hebreos 4:11 se nos exhorta: esforcémonos pues por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. No es algo que ocurra por casualidad. Tenemos que decidir confiar, decidir soltar, decidir entrar en ese lugar de descanso que el Señor nos ofrece. El enemigo va a querer perturbarnos, va a querer distraernos con preocupaciones, con dudas, con miedos. Pero en Juan 14:27, Jesús nos deja una promesa que no cambia: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esa paz no depende de lo que ocurre a nuestro alrededor. Esa paz brota de una relación viva con el Salvador. Y cuando las noches se hacen largas, cuando el sueño se escapa y el alma se llena de inquietudes, podemos aferrarnos a las palabras del Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esta no es solo una oración para antes de dormir, es una declaración de confianza absoluta. El descanso que viene de Dios nos prepara para despertar cada día con esperanza renovada. Las Lamentaciones 3, versículos 22 y 23 nos aseguran: el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Quizás ayer fue difícil, quizás caíste, quizás sentiste que no podías más, pero hoy hay una nueva oportunidad. Hoy su gracia está disponible. Su amor te abraza de nuevo. Finalmente, descansar en Dios es aceptar esa invitación sagrada a vivir en su paz todos los días de nuestra vida. En Filipenses 4, versículos 6 y 7, encontramos una clave preciosa: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando el mundo te estreche el alma,
cuando las responsabilidades te pesen y los temores se acumulen en tu corazón, recuerda que el Señor te dice: ven a mí y descansa. Él es tu refugio, tu roca firme, tu paz en medio de la tormenta. Descansar en Dios no es cerrar los ojos, es abrir el alma, es confiar, es rendirse en sus brazos y saber con certeza absoluta que Él nunca falla. Cuando aprendemos a descansar en el Señor, descubrimos una paz que va más allá de nuestra lógica humana. Una paz que no se derrumba ante las tormentas, sino que nos sostiene con gozo y certeza. En los brazos de nuestro Dios hay un refugio que no falla, un descanso que renueva el alma. Vivir en ese descanso no significa alejarnos del mundo, sino caminar en medio de él con la seguridad de que Dios tiene el control de todo. En medio del bullicio, del afán y de las preocupaciones diarias, Él nos ofrece un lugar donde el corazón puede aquietarse. En el Salmo 46, versículo 10, el Señor nos habla con claridad y ternura. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Este llamado no se trata solo de detener nuestros cuerpos, sino de aquietar el alma, de confiar en que Dios, y no nosotros, es quien sostiene nuestras vidas. Descansar en Él no es pasividad, es rendición, es vivir dependiendo de su fuerza, no de la nuestra. Isaías 30:15 nos recuerda esta verdad eterna. En el arrepentimiento y la calma está su salvación, en la serenidad y la confianza está su fuerza. Qué diferente es esto del pensamiento humano, que busca lograrlo todo con esfuerzo propio. Pero el Señor nos enseña que su fuerza se manifiesta cuando nosotros decidimos rendirnos a su voluntad. Jesús mismo, nuestro Salvador, nos dio una lección viva de este descanso. En medio de una tormenta feroz, mientras sus discípulos temblaban de miedo, Él dormía con total paz. En Marcos 4, versículos 38 al 40, leemos cómo, al ser despertado, reprendió al viento y al mar, y todo quedó en completa calma. Luego les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Esta escena nos muestra que cuando confiamos en Dios, incluso la peor tempestad se convierte en silencio. Parte de ese descanso también es soltar el futuro. En Mateo 6:34, Jesús nos dice: por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Qué liberador es saber que el mañana está en sus manos. No estamos llamados a cargar con un futuro incierto, sino a vivir el hoy con fe. Descansar es recibir un regalo de Dios, un acto de amor hacia nosotros. En Salmo 127:2 está escrito: es inútil que ustedes se levanten temprano y se acuesten tarde y que coman el pan de afanes, porque Dios concede el sueño a sus amados. Nuestro Padre no nos creó para vivir exhaustos, sino para hallar en Él una fuente constante de renovación. Cuando el alma se rinde al descanso divino, la fortaleza vuelve. Isaías 40, versículos 29 y 31 nos recuerdan: Él da fuerzas al cansado y aumenta el poder del que no tiene fuerzas. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Nuestra capacidad humana tiene un límite, pero la fuerza de Dios es inagotable. Y una forma de acceder a ese descanso es a través de la oración. En Filipenses 4, versículos 6 y 7, la palabra nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Orar es abrirle el corazón al Padre y permitir que su paz nos abrace. Pero este descanso va más allá de lo temporal. Hebreos 4, versículos 9 y 10 nos señala una promesa eterna. Por tanto, queda todavía
un reposo especial para el pueblo de Dios. Porque todo el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Este descanso es anticipo de la gloria que nos espera, un regalo que comienza ahora y se perfeccionará en su presencia. En 1 Pedro 5:7 se nos dice: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Qué esperanza hay en saber que no estamos solos? Cada carga entregada a Dios es un paso hacia la libertad. Y por último, descansar en Él es aprender a vivir bajo el amparo de su gracia. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dice a Pablo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¡Qué gloriosa verdad! No necesitamos tenerlo todo bajo control, porque su gracia es suficiente. Así que cuando sientas que las fuerzas fallan, cuando el miedo quiera apoderarse de tu mente, recuerda que hay un refugio, el descanso en Dios. Su paz no depende del entorno, su amor no se agota y su fidelidad nunca falla. Descansar en Él es vivir bajo la sombra del Omnipotente. En Salmo 91, versículos 1 y 2, encontramos esta promesa: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Este pasaje es un llamado del Señor a que habitemos en su presencia, a que pongamos nuestras cargas en sus manos y hallemos reposo bajo su cuidado eterno. El mismo Cristo, en Mateo 11, versículos 28 al 30, nos hace una invitación que resuena en lo profundo del alma. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, porque soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Estas palabras no solo traen consuelo, traen dirección. Nos recuerdan que el descanso que Dios ofrece no es solamente físico, sino espiritual. Es una forma de vivir dependiendo plenamente de Él. Y cuando descansamos en Dios, no vivimos temiendo el mañana. En Isaías 41, versículo 10, el Señor dice con ternura y autoridad: no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. El temor y la ansiedad muchas veces nos roban el sueño y la paz, pero cuando comprendemos que el mismo Dios camina con nosotros, podemos dormir con la certeza de que Él vela nuestro descanso. Aún en la espera hay bendición. En Lamentaciones 3, versículos 25 y 26, la Escritura nos recuerda: bueno es el Señor con quienes en Él confían, con quienes lo buscan. Bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. Hay poder en la espera silenciosa. Dios obra en su tiempo perfecto, y ese tiempo siempre es para nuestro bien. El descanso también implica rendir el control. En Proverbios 16, versículo 9 se nos dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Planificamos, nos inquietamos, nos afanamos por los detalles, pero es Dios quien guía nuestros pasos. Aprender a soltar, a dejar en manos del Señor lo que no podemos cargar, es liberador. Y eso es adoración. En Éxodo 20, versículos 8 al 10, Dios establece el día de reposo con estas palabras: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. El principio sigue vigente. El descanso es parte del diseño divino, una oportunidad para recordar que todo proviene de Él. En Romanos 15, Pablo ora así: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza
por el poder del Espíritu Santo. El descanso en Dios no es solo recuperar fuerzas, es ser llenos de gozo y esperanza. En el Salmo 3, versículo 5, David declara: me acuesto y duermo y vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. Ese despertar, ese abrir los ojos cada mañana, es un testimonio vivo del cuidado constante de nuestro Padre. Y cuando las preocupaciones nos abruman, el apóstol Pedro nos deja esta instrucción clara en su primera carta, capítulo 5, versículo 7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Dios no está lejos ni indiferente. Él está atento a cada suspiro. En Filipenses 4, versículos 6 y 7, Pablo nos exhorta así: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando cambiamos la preocupación por la oración, Dios cambia la tormenta por paz. Y en Marcos 4, versículos 39 y 40 vemos cómo Jesús reprende al mar y a los vientos con autoridad: silencio, cálmate. Y luego pregunta a sus discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Aquella escena sigue hablándonos hoy. Las tormentas no desaparecen siempre, pero la presencia de Jesús las silencia dentro de nosotros. El Salmo 16, versículo 8 declara: siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha, nada me hará caer. Esa certeza es la roca sobre la que descansamos. En Jeremías 17, versículos 7 y 8, se describe al que confía en el Señor como un árbol plantado junto al agua. No teme que llegue el calor. Sus hojas están siempre verdes. Nunca deja de dar fruto. Esta es la vida de quien descansa en Dios. Fuerte, constante, bendecida. Isaías 26, versículos 3 y 4 afirma: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Esa paz perfecta no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que mora en nuestro interior. Descansar en Dios no es una pausa ocasional, es una elección diaria. Es decir: Señor, no entiendo todo, pero confío en ti. Es entregar el control, la angustia, el cansancio. Es decirle: aquí estoy, cuídame tú. En el Salmo 62, versículos 1 y 2, el salmista lo expresa con claridad: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y jamás habré de caer. Esta es la promesa que nos sostiene. En 2 Corintios 12, versículo 9, Dios le dice a Pablo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa es la clave del descanso verdadero. No en nuestra fuerza, sino en su gracia. Este pasaje sagrado nos enseña que no tenemos que tener todas las respuestas, ni poseer la fuerza suficiente para afrontar cada obstáculo por nuestras propias fuerzas. Es el Señor quien nos sostiene con su gracia y quien, en medio de nuestra debilidad, nos ofrece reposo. Ese descanso que proviene de Dios no es una ilusión pasajera, es una invitación a liberar el peso de la ansiedad y del temor. En Isaías 43, versículo 2, el Señor nos deja una promesa viva. No que no atravesaremos dificultades, sino que en cada prueba su presencia irá con nosotros. Saber que Él camina a nuestro lado nos libera del miedo, nos llena de paz y nos envuelve con su protección. Descansar también es una declaración de confianza en su provisión constante. Pablo lo afirma en Filipenses 4, versículo 19. Mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas
que tiene en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nos inquietamos por lo que vendrá, por nuestras necesidades cotidianas, por el mañana que aún no vemos? Pero Dios nos llama a confiar, a creer que cada provisión llegará en su momento perfecto. Nos invita a rendirle nuestras inquietudes a través de la oración sincera. En 1 Tesalonicenses 5, versículos 16 al 18, hallamos un llamado claro. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La oración es el puente que nos mantiene cerca de su corazón, la llave que abre la puerta al descanso en su presencia. Al hablar con Él, al poner nuestras cargas a sus pies y agradecerle por su fidelidad, experimentamos la paz que solo Él puede darnos. El descanso en Dios también nos recuerda que nuestras batallas no serán eternas. En Romanos 8, versículo 18, el apóstol nos da una visión de esperanza. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Esta palabra nos impulsa a mirar más allá del dolor del presente y confiar en que Dios tiene un propósito eterno, firme y lleno de esperanza para nuestras vidas. Descansar también es aprender a confiar en que Él obra, incluso cuando no percibimos los frutos inmediatos. Hebreos 11, versículo 1 nos declara con poder: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. A veces pedimos señales, buscamos evidencia, queremos comprender el cómo y el cuándo. Pero la fe verdadera descansa en la certeza de que Dios está trabajando en silencio a nuestro favor, aun cuando no comprendamos su proceso. La paz que viene del Señor no se encuentra en el mundo ni depende de las circunstancias. En Juan 16, versículo 33, el mismo Jesús nos dice: les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. No importa cuán grandes sean los desafíos o profundas las heridas, Cristo ya venció y nos llama a encontrar descanso en esa victoria consumada. Él cuida de nosotros. En Mateo 10, versículos 29 al 31, Jesús lo deja claro: no se venden 2 gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Si el Creador cuida de los pájaros y de las flores del campo, ¿no cuidará aún más de ti y de mí? Esta verdad nos permite soltar las preocupaciones y descansar en su amor que no conoce límites. Descansar también es prepararnos para caminar con firmeza. El Salmo 37, versículo 7 nos exhorta: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Vivimos en un mundo apresurado, impaciente, que exige resultados inmediatos. Pero Dios nos invita a esperar, a confiar en su tiempo, que siempre es perfecto. Saber que sus planes son más altos y más sabios que los nuestros nos permite descansar en su propósito eterno. Cuando aprendemos a descansar en Él, el alma se apacigua, el corazón halla reposo. En Colosenses 3, versículo 15, se nos instruye: que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Esa paz no es fugaz, no se quiebra con las tormentas, porque está arraigada en la certeza de que Dios tiene el control absoluto. Descansar en Dios es un acto de fe profundo, una entrega sin reservas de nuestras cargas a aquel que nunca falla. Isaías 32, versículo 17, lo afirma con claridad: la justicia traerá paz. El fruto de la justicia será tranquilidad y seguridad perpetuas.
Esa seguridad nos permite vivir sin miedo, disfrutar de un descanso que no depende del entorno, sino de la fidelidad de Dios. Por eso, cuando el cansancio pese sobre ti, cuando el miedo quiera apoderarse de tu mente, recuerda que Dios te llama a reposar en Él. Su amor no se agota, su fidelidad es inquebrantable y su presencia es un refugio que ningún viento puede derribar. Descansar en Dios no es un acto momentáneo, es una forma de vivir. Un estilo de vida fundamentado en la gracia, sostenido por la fe y nutrido por la esperanza. Cuando le entregamos nuestras cargas al Señor, encontramos un descanso que no se basa en lo que sentimos, sino en lo que Él es. Que cada amanecer, cada noche oscura y cada instante incierto sean oportunidades para hallar reposo en la verdad inmutable de que Dios está al mando. Porque en Él, el descanso no es una pausa, es una promesa cumplida de paz y de esperanza eterna. Querido hermano, querida hermana, si este mensaje ha tocado tu corazón, si en medio de tus luchas sientes que Dios te está llamando a descansar en Él, te animo a no quedarte con esta palabra solo para ti. Déjanos tu testimonio en los comentarios. Cuéntanos cómo el Señor ha sido tu refugio y tu paz en momentos difíciles. Y si aún estás esperando ese descanso, escribe tu petición para que podamos orar contigo. No olvides suscribirte a este canal para seguir recibiendo palabras de aliento que fortalezcan tu fe. Comparte este mensaje con alguien que hoy necesite saber que no estás solo, que hay un Dios que cuida, que sostiene y que nunca deja de amar. Que el Señor te bendiga y te guarde y que su paz gobierne tu corazón cada día.